Hola, buenas. Soy Mónica Aguilar del Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional en el área de Geografía Física de la Universidad de Sevilla y hoy vengo a presentaros un vídeo sobre climogramas en el cual abordaremos una primera parte dedicada a las bases teóricas. En este vídeo vamos a estructurarlo en tres partes. En primer lugar, saber qué es un climograma. En segundo lugar, veremos cómo se representan. Y finalmente abordaremos unas claves fundamentales para su comentario. Vamos a empezar viendo qué es un climograma. Un climograma es una representación gráfica donde lo que pretendemos es conocer el clima de un lugar a partir de las variables fundamentales que son configuradoras del territorio y del medio ambiente, como son la precipitación y la temperatura. En este caso sabemos que un climograma tiene que representar el clima de un lugar y por lo tanto es muy diferente al concepto de tiempo. Necesitamos un periodo largo que la Organización Meteorológica Mundial establece que tiene que ser un mínimo de 30 años para que precisamente podamos conocer las condiciones de la atmósfera media sobre un lugar y en ese tiempo largo que podamos comprender toda la variabilidad o resumir toda la variabilidad del clima, de los rasgos fundamentales de ese clima de un lugar. Así vamos a ver después cómo representamos un climograma. Hoy en día tenemos muchos métodos para representar en hojas de cálculo, pero no obstante tenemos que conocer cómo se va construyendo, formando. El primer paso, quizá menos abordado, es tener en consideración los datos de entrada. Es un tema muy importante porque no pueden ser cualquier datos y necesitamos seguir las directrices de la Organización Meteorológica Mundial, que establece que tenemos que tener medias de datos calculadas, como decíamos antes, para periodos de 30 años. Esos periodos de 30 años en la terminología climatológica tienen un nombre específico que se llaman normales climatológicas. Y esta organización establece que hay dos tipos a los cuales debemos de ceñirnos a la hora de construir un climograma. El primer tipo se denominan periodos internacionales que comenzaron en 1901 y a partir de ese momento, de 1901, se van estableciendo periodos de 30 en 30 años. Ahora, afortunadamente, se ha cumplimentado ya el último periodo internacional, que sería al que debíamos de siempre intentar referir nuestros climogramas, porque se trata del periodo más actualizado y que tiene un consenso internacional que nos permite referir nuestros datos para que puedan ser comparables, como decimos internacionalmente, de ahí su nombre. No obstante, como 30 años son muchos años, la Organización Meteorológica Mundial introduce un nuevo concepto que es el concepto de normales operacionales, es decir, un concepto que nos permite actualizar estos promedios de 30 años cada década, con lo cual también en el momento en que ya se va sobrepasando ese periodo internacional podemos volver a referirnos a un periodo estándar de 30 años, comenzando, como digo, a principio de cada década. El último en el que hemos estado trabajando ha sido 1981-2010, pero ahora nos podemos referir a un periodo internacional. ¿Para qué sirve el que podamos referirnos a un periodo estándar? Pues básicamente, como digo, es un concepto, una normal, permite recoger toda la variabilidad climática en un lugar y además nos permite que sea un periodo representativo del comportamiento de la atmósfera durante un periodo suficientemente amplio. En segundo lugar, también, como digo, al ser estándar, es una convención que debemos de seguir, eso nos va a permitir comparar los climas de diferentes lugares del mundo o de diferentes lugares de un país. Una vez que ya sabemos que tenemos que intentar, porque no siempre es posible por la disponibilidad de datos, referirnos a estas normales climatológicas como base para construir nuestro climograma, el siguiente paso, una vez que hemos adquirido los datos, es cómo calculamos esos promedios de 30 años que vamos a utilizar para construir este gráfico. En este sentido,
aunque parece una cuestión obvia, muchas veces aparecen en nuestras clases problemas y queremos resaltar que aunque esta serie no es de 30 años, pero vemos que nosotros tendríamos los promedios como resultado en cada mes de cada columna, de cada mes tendríamos que elaborar un promedio y finalmente para obtener el promedio anual, el total anual de ese observatorio, lo que tendríamos que hacer es el promedio de la última columna que nos proporcionaría la media, la temperatura media para ese lugar. Con las temperaturas no suele haber problemas, aunque si veis ahí los datos señalados en rojo significa que originalmente hubo lagunas en esta serie y eso es un aspecto que tenemos también que tener cuidado y ser rigurosos porque las series deben de ser completas, no presentar lagunas y tener garantías de su calidad para que esos promedios sean verdaderamente representativos y rigurosos de lo que ha ocurrido en esos 30 años en el observatorio. Las precipitaciones a veces suelen generar un poco más de dudas porque es una variable donde no se calculan los promedios de forma sistemática. Calcularíamos los promedios, como veis, en las columnas mensuales, pero para calcular el total anual las precipitaciones siempre se acumulan. Desde la escala diaria, escala mensual o escala anual, el procedimiento es de sumar todos los valores ocurridos. Entonces es importante tener en cuenta que el promedio para el total anual es un promedio sobre los valores mensuales acumulados para cada año. Lo digo porque muchas veces surgen ciertas dudas a la hora de construir estos datos. Siempre, como veis, el resultado final de la columna de la última fila de esta hoja de cálculo serían los valores que nosotros tomaríamos para la construcción de nuestro climograma. Cuando ya tenemos esos datos preparados y sabemos que son de calidad, de garantía, sin lagunas, pues ya tendríamos nuestras dos series de promedios de temperatura y precipitación y pasaríamos a lo que es la construcción de ese gráfico, donde, como sabéis, pues tenemos dos ejes, es un gráfico de doble entrada, donde en uno de los ejes se sitúan las temperaturas y en el eje de las precipitaciones sí resaltar que siempre tiene que ser un eje doble al de la temperatura. Esto está basado en un índice de Gaussian, donde la precipitación siempre es el doble de la temperatura y que tiene su fundamento climático también el hecho de que sean. Existen para climas donde las precipitaciones pueden ser muy abundantes otras formas de establecer la escala en el eje de las precipitaciones, pero nos vamos a centrar en el más habitual. Por lo tanto, la primera consideración importante es que la temperatura siempre en la precipitación, como veis, el máximo de la temperatura es 50, mientras que el máximo para la escala de las precipitaciones es 100, siempre el doble. El segundo aspecto que tenemos que considerar es que en el eje de abscisa, en el eje horizontal, vamos a representar los meses del año y representaremos cada valor, cada media para cada mes en el punto central de ese intervalo correspondiente a cada mes. Tanto el promedio de temperatura, por ejemplo, de enero como de precipitación de enero tendrían que obtenerse, representarse en el punto medio de ese intervalo. La tercera consideración es que debemos ser sistemáticos y no elegir cualquier color, sino que se considera que las precipitaciones deben estar representadas en columnas, en color azul, porque evoca lo que es un poco la precipitación, y las temperaturas se representarían como una línea roja continua, donde representaríamos pues esos valores en los puntos centrales de cada intervalo y siempre esa línea en rojo, que también es evocador un poco de lo que entendemos por temperatura. Recordar también, no olvidar expresar las unidades en las que se miden las temperaturas, puesto que sabemos que otros países pueden realizar climogramas en otras unidades como grados Kelvin, Celsius, y por lo tanto el climograma apela a que utilizamos las medidas del sistema internacional en grados Celsius y en milímetros de precipitación. En este caso hemos puesto esos valores de las variables, digamos, en vertical en los ejes, otras veces aparecen justo encima de cada eje simplificados como digamos en símbolos, que también sería correcto.
Y pues esos son los pasos básicos que tenemos que realizar para esta construcción, aunque ya digo que hoy en día existen muchas plantillas disponibles en Internet, del programa Excel o cualquier otra hoja de cálculo que nos permite hacerlo de forma automática. Pero siempre es importante que no falten estos contenidos básicos en lo que es la representación gráfica, la construcción de este gráfico. Luego podemos acompañar con otra información útil y que ayuda a la interpretación de este climograma, como es, por supuesto, el nombre del observatorio de cuyos datos hemos extraído esos promedios y, muy importante, expresar claramente el periodo a partir del cual esos promedios se han obtenido, porque pueden cambiar y hoy en el contexto de cambio climático lo recomendable es que siempre sean lo más actuales posible dentro de esta norma de la Organización Meteorológica Mundial de que sean periodos de 30 años. Por lo tanto, siempre tendremos que especificar el periodo de observación unido al título al nombre del observatorio. También se recomienda, precisamente para saber dónde está ubicado, pues datos relativos a su localización, como es la latitud, la longitud y la altitud a la que se encuentra situado. Por otro lado, para añadir más información y no ensuciemos un poco lo que es la propia representación de las barras y la línea, podemos añadir una tabla en la base donde tengamos los valores mensuales, esos promedios mensuales que nos ayuden también a conocer esos valores exactos para cada uno de los meses. Y por último, pues representar también lo que son los promedios anuales, los totales anuales de precipitación y las temperaturas medias anuales para ese observatorio, que resumirían pues las dos medidas básicas de referencia. Esto nos ayuda a complementar, a hacer más rico nuestro climograma y debemos en la medida de lo posible hacerlo para proporcionar, como ya digo, pues todos los datos referentes al punto que queremos caracterizar el clima de ese lugar. Vamos a pasar después ya, una vez que hemos visto cómo se representa, a una tercera consideración que es algunas guías básicas para cómo abordar el comentario de este diagrama climático. En primer lugar, tenemos que, vamos a empezar haciendo referencia a lo que es el comentario del régimen de temperatura. El régimen de temperatura es el comportamiento de esos promedios mensuales dentro del año, en todos los meses del año, ¿no? El recorrido que esa línea roja que representamos en el gráfico. Es necesario recordar que, aunque nos vamos a referir básicamente al contexto de España, porque es donde más lo podemos aplicar, este régimen térmico nos da información precisamente, directamente y visualmente. Podemos también inducir y saber con bastante certeza en qué latitud nos encontramos en el planeta, puesto que la forma, la evolución dentro del año del comportamiento de las temperaturas es un reflejo directo de la cantidad de insolación latitudinal que vamos recibiendo en cada punto del planeta y que sabéis que tiene un patrón muy diferenciado según la latitud a la que nos encontremos. Por otro lado, también si tuviéramos un climograma que no fuese directamente de España, podríamos localizar inmediatamente en qué hemisferio nos encontramos. Por ejemplo, ahí he puesto el caso de Santiago de Chile en el hemisferio sur, donde veis que el comportamiento de las temperaturas es completamente inverso, tiene un patrón, digamos, invertido, y eso pues claramente nos indica que nos encontramos en el hemisferio sur. Es una cuestión muy importante. A su vez, también cómo las líneas presenten una regularidad que nos da lugar, nos hace ver inmediatamente que nos encontramos en torno al Ecuador o latitudes subtropicales, cómo eso se va acentuando hacia dos máximos y dos mínimos dentro del año a medida que nos vamos ascendiendo en latitud hacia el norte hasta llegar a que en las latitudes polares, en la línea amarilla de 90 grados, pues prácticamente tendríamos dos situaciones muy contrastadas de máximo y mínimo. Por lo tanto, una vez que comentamos ese comportamiento del régimen térmico, que nos puede ayudar también a, digamos, interpretar claramente
cómo ese comportamiento de las temperaturas nos sitúa latitudinalmente, vamos a pasar a comentar otros aspectos dentro de lo que es el régimen de las temperaturas. El segundo aspecto más importante es comentar lo que es la amplitud térmica, es decir, la diferencia entre el mes más caluroso, el máximo de los promedios que tenemos dentro de nuestro climograma mensual, y el mínimo. Eso nos da el contraste, la variación que dentro del año se produce, y es un valor muy importante porque ya igualmente nos sirve para interpretar en qué lugar nos podemos encontrar, debido a las condiciones básicamente geográficas de proximidad al mar o al interior, lo cual produce en los climas más continentales una amplitud térmica mucho mayor. Así ya podríamos valorar e interpretar si nuestra amplitud térmica es muy baja, menos de 8 grados, lo cual significa que hay muy poca variación, un clima mucho más homogéneo desde un punto de vista térmico, hasta el extremo que tendríamos pues una amplitud térmica muy amplia que iría relacionada, como vemos ahí en el mapa de España, con los lugares donde el efecto de la continentalidad está mucho más acentuada. Por lo tanto, el valor que en nuestro climograma concreto obtengamos en la amplitud térmica ya nos permite valorar también indirectamente unos factores que están atenuando o acentuando el contraste intraanual entre esos valores mínimos y esos valores máximos. Es un primer aspecto a interpretar y a valorar, y no solamente proporcionar el valor cuantitativo en sí mismo. En tercer lugar, otro de los rasgos que podemos destacar cuando vamos a iniciar el comentario de un climograma es valorar esos máximos, esos mínimos, centrándonos fundamentalmente no solo en un mes, sino en los periodos de máximo y en los periodos de mínimos, en el verano y en el invierno, que se puedan producir en el punto que estemos analizando. En ese sentido, también tenemos algunos criterios que nos pueden facilitar la interpretación. En cuanto al verano, pues sabemos que podemos hablar de veranos o de meses muy calurosos cuando la temperatura supera tenemos que tener en cuenta que son medias que atenúan mucho realmente la realidad de temperaturas que pueden ser muchísimo más elevadas, pero podemos hablar de un verano muy caluroso cuando la temperatura supera los 25 grados, caluroso si existe algún mes que llega a superar los 20 y fresco si se encuentran entre 10 o 20 grados. Estamos siempre hablando en el contexto de España o de la península ibérica. Y en cuanto a las temperaturas del invierno, hablaremos de invierno suave, cuando el mes más frío no baja de los 10 grados centígrados, moderado si está entre 10 o 6 grados, y ya frío de 6 a menos 3, y por supuesto en el mundo existen circunstancias en las que esas temperaturas podrían ser bastante más bajas. Esto en cuanto al régimen de temperaturas. Si pasamos al segundo aspecto que nos produce, porque recordad que este diagrama, este climograma, que normalmente lo asociamos a lo que se llama un climograma ombrotérmico, hombro, lluvia, temperatura. Entonces vamos a comentar por eso el régimen térmico y el régimen de precipitación. En cuanto a este, el primer valor que tenemos que nos permite ya interpretar es ese total anual, ese promedio anual de la serie, que ya nos va localizando geográficamente en qué ámbito, en qué zona nos podemos encontrar. Así, las precipitaciones muy abundantes serían lógicamente aquellas asociadas más a los climas atlánticos, en España, pues en el norte, todo el noroeste, hasta todo lo que son la zona de los Pirineos, cuando superamos los 1.200 milímetros de precipitación, aunque ahí se esconde, por supuesto, una gran variabilidad interior, abundantes por encima de los 800, más en esa transición entre los climas oceánicos y mediterráneos, propiamente mediterráneos cuando las precipitaciones ya se consideran escasas, y así tenemos que valorarlo, cuando se encuentran en un rango amplio entre 800 y 300 milímetros, y ya por debajo de 300 hablaríamos de precipitaciones muy escasas, menor de 300, un clima mediterráneo seco o subdesértico, y ya si bajamos de esa escasísima precipitación anual de 150 milímetros al año de media, pues hablaríamos ya de climas desérticos. Y podemos tener, veis, un reflejo espacial claramente también desde un punto de vista
de la distribución espacial de estos valores. También en cuanto al régimen de precipitación, de nuevo volvemos a fijarnos en los máximos y los mínimos. Y además también, digamos, en todo el comportamiento dentro del año, dentro de todos los meses del año. Así, si hay poca variación, hablaríamos de climas regulares, que por supuesto asociamos a los climas oceánicos en general, bastante regulares. Si solo aparecen algunos meses con valores más secos, entendiendo, como veis ahí, que se considera un mes seco cuando tenemos precipitaciones mensuales, promedio de precipitación mensual por debajo de los 30 milímetros. Irregulares si ya tuviéramos más de 2 meses secos y muy irregular si existen más de 7 meses secos. Ahí he puesto algunos climogramas de referencia con ese umbral de los 30 milímetros, donde podemos apreciar cómo, según el tipo de clima, el periodo seco es más amplio o menos amplio. Y esto es un aspecto muy importante porque, como veremos luego, también va a estar relacionado con lo que es la aridez que podemos vislumbrar en algunos tipos de climas que están relacionados con esa relación entre la precipitación y las temperaturas. Una vez que hemos comentado esos máximos y esos mínimos, que también tenemos que comentar el mes en el que se producen las mayores precipitaciones, un máximo primario o un máximo secundario, también es interesante porque muchas veces eso está asociado a factores relacionados con la circulación atmosférica. Pues pasaríamos ya a comentar un resumen básico de algunas claves como una forma sintética de lo que no debemos de dejar de hacer referencia en el comentario de un climograma. En relación a las temperaturas, a modo de resumen, pues como vemos tenemos que comentar y valorar esa media anual. Es muy importante que no solo nos dediquemos a describir o volver a repetir los datos, los números que aparecen en el climograma, sino ser capaces de interpretarlos, de valorarlos, que es la función, puesto que lo que queremos es describir, caracterizar el clima de un lugar, y eso implica la interpretación, que siempre es el paso más difícil. Entonces, valorar esa media anual con los criterios que hemos mencionado, valorar esa amplitud térmica, y un poco eso nos da pistas también de qué factores están determinando esos valores de amplitud, valorar las características del invierno y del verano, sabiendo que siempre un verdadero invierno sería con temperaturas inferiores, así en un criterio general, a 6 grados centígrados, y pasaríamos a tener valores de veranos muy calurosos por encima de los 25, de los 20, y ya frescos, pues si estuviéramos por valores debajo de esas cantidades. En cuanto a las precipitaciones, recordar lo mismo, que tenemos que valorar ese total anual, también su regularidad, como acabamos de mencionar, siempre intentando aportar interpretación en cuanto a los factores que van a determinar estos valores, analizar esos mínimos y, un aspecto importante final, valorar si existe un periodo de aridez que es diferente a contabilizar el número de meses secos. El periodo de aridez es ya un paso final en el que ponemos en relación el comportamiento de las temperaturas con el comportamiento de la precipitación. Se produce, podemos hablar de un periodo de aridez, cuando la precipitación se sitúa por debajo de la línea de la que representa las temperaturas. Entonces, en ese sentido, entendemos que la temperatura supone una evapotranspiración mayor y que, como las precipitaciones son bastante más escasas, pues se va a producir un periodo de déficit hídrico de aridez. Eso es muy importante, sobre todo para España, determinar cuánto dura ese periodo de aridez, porque tiene consecuencias fundamentales para los recursos hídricos, para la vegetación. Y bueno, pues igualmente comentaríamos también en las precipitaciones cuándo se producen los máximos primarios o secundarios, porque así también podremos luego interpretar, como veremos en el siguiente vídeo, que eso tiene una relación directa con los centros de acción de la circulación atmosférica que nos visitan en cada momento del año y que nos permiten explicar e interpretar
estos valores que observamos en el climograma. Con esto cerramos este primer vídeo de bases teóricas, pero luego acompañaremos en el comentario, en el aprendizaje o contenido sobre los climogramas, avanzaremos también casos prácticos y otras claves para que podamos tener un ejemplo elaborado, más detallado de cómo proceder a comentar con toda la riqueza climática el clima de un lugar que nos permita pues realmente obtener una información más precisa, local, que es el objetivo. Muchas gracias.